Bueno, al igual que vimos en el ejemplo de la cercha, se puede tomar cada tipo de elemento finito de a uno. Sus propiedades locales se pueden desarrollar considerándolo como entidades individuales, y esta es la clave para la programación modular de la biblioteca de elementos finitos. O sea, uno considera un elemento de algún cierto tipo y hace un programa que digamos, refleja las ecuaciones para ese tipo de elemento. Como, al igual que en el método de director de rigidez, los elementos se van a aislar en la etapa de desconexión y localización. Se separan simplemente considerando la desconexión en los nodos y se va a hacer referencia del elemento a su sistema de coordenadas local, de modo que no dependa, digamos, de la ubicación del nodo como son las ecuaciones. Se pasa, digamos, a un elemento genérico, estándar. Después se va a considerar entonces elemento genérico, según el tipo que sea, será un elemento barra, viga, o un sólido tridimensional. Y se pueden escribir subrutinas entonces que construyen, según una parametrización, todos los elementos de un cierto tipo. Después, para cada elemento, simplemente se va a usar la subrutina del tipo que le corresponda y se ajustan los valores de los parámetros a las características del elemento que se está considerando. Bueno, los atributos que tienen los elementos. Primero es la dimensionalidad. Los elementos pueden tener una dimensionalidad intrínseca de 1, 2 o 3 dimensiones espaciales. Pero puede ser necesario emplear esa dimensionalidad intrínseca mediante el uso de transformaciones cinemáticas para incluir un elemento, por ejemplo, de una dimensión intrínseca en un modelo 2D o 3D. Y en ese caso, cada grado de libertad va a tener, en lugar de una componente sola, va a tener dos o tres componentes en el modelo 2 o 3D, con lo cual aumenta entonces su dimensionalidad al usarlo. Por ejemplo, un modelo 1D como una barra se puede usar en un modelo espacial en dos o tres dimensiones. Otro atributo de los elementos son los nodos. Cada elemento posee un conjunto de puntos distintivos que se llaman nodos, que tienen un doble propósito. Por un lado, definir la geometría del elemento, o sea, actuar como nodos geométricos, y por otro lado, ser el lugar de los grados de libertad, o sea, los puntos donde se determinan los valores de los grados de libertad. Y esto es su rol, digamos, como nodos conectores, ¿sí? Generalmente los nodos geométricos y los nodos conectores coinciden. En muy raros casos puede haber alguna diferencia, digamos, que unos nodos sean solo para definir la geometría y los grados de libertad se definan en otros puntos del elemento. Normalmente estos nodos van a estar en los vértices o en los extremos de los elementos, y en los elementos de orden mayor a 1 también va a haber nodos en los lados o las caras o en el interior incluso de los elementos. La geometría del elemento. La geometría se va a definir por la localización entonces de los nodos geométricos. La mayoría de los elementos tienen geometrías muy simples. Los elementos 1D generalmente son líneas rectas o segmentos curvos. Los 2D suelen ser triángulos o cuadriláteros, que pueden ser de lados rectos o curvos a su vez. Y los elementos en tres dimensiones, los más comunes son tetraedros, pentaedros o hexaedros. Otro atributo van a ser los grados de libertad, que son los valores que especifican su estado. Y también funcionan como masas a través de las cuales se conectan los elementos adyacentes, porque los grados de libertad en los nodos compartidos por dos elementos tienen que tener los mismos valores, y eso es una especie eso es lo que sería la conexión entre los elementos adyacentes.
Estos grados de libertad son los valores de las variables de estado en esos nodos conectores, ¿sí? Para elementos mecánicos, la variable principal es el desplazamiento y los grados de libertad son las componentes del desplazamiento en los nodos, que según la dimensionalidad pueden ser varias, una, dos o tres componentes según en qué dimensión se esté modelando, ¿sí? Además de las componentes además de los desplazamientos también puede haber rotaciones en algunos tipos de elementos. Otro atributo van a ser las fuerzas nodales. Hay fuerzas nodales que se van a corresponder uno a uno con los grados de libertad, que son los términos conjugados de los grados de libertad que habíamos ya mencionado, ¿sí? Además de fuerzas pueden ser momentos. Otro atributo son las propiedades constitutivas que especifican el comportamiento del material. Por ejemplo, para un elemento barra elástica es suficiente con especificar su módulo elástico. Los siguientes atributos son las propiedades de fabricación, que son las propiedades que se han quitado de la dimensionalidad del elemento. O sea, al idealizar el elemento, a veces se quitan propiedades, por ejemplo, la sección transversal de un elemento barra o viga, o el espesor de una placa o una cáscara. Eso es una propiedad de fabricación, que serían, digamos, segunda o terceras dimensiones que se quitaron para, en este caso, modelarlo como con una o solo una o solo dos dimensiones. Vamos a ver una clasificación de elementos mecánicos, elementos finitos de mecánica, que se basa en cuánto se parecen a la estructura original. Los elementos estructurales primitivos son, algunos de ellos son estos que vemos acá, se parecen mucho directamente a los elementos estructurales. Lo único que se idealizan con un segmento de recta, pero actúan igual que el elemento que están modelando, ¿no? Se llaman primitivos porque estos elementos no se pueden descomponer en elementos más simples. Elementos continuos. Estos elementos no se parecen para nada a componentes estructurales. Resultan de la subdivisión arbitraria de regiones continuas, como se ve acá en el dibujo. Se puede dividir una placa en elementos triangulares o cuadrangulares, ¿sí? O un sólido en sólidos tetraedros o hexaedros de formas arbitrarias. También hay elementos especiales que se derivan de estos elementos continuos, pero que incluyen ciertas características relacionadas con la física del problema. Por ejemplo, elementos grieta, paneles alveolares o elementos infinitos, que vendría a ser, a estar dependiendo, a usarse en casos especiales para puntos particulares de un modelo de elementos continuos en el cual se puede agregar algunos elementos especiales para cubrir aspectos que no pueden cubrir los continuos. Los macroelementos se asemejan a componentes estructurales, pero no son elementos primitivos porque se arman a partir de otros elementos. Por ejemplo, con macroelementos caja se puede ahorrar tiempo al modelar estructuras que se construyen con cajas, por ejemplo, una viga puente cajón, viga cajón, se puede formar a partir de, digamos, como muestra acá, 4 elementos placa, y entonces los usamos y de esa manera se simplifica la modelación, pero no son elementos primitivos porque están formados por justamente varios elementos primitivos. Otro tipo de elementos son las subestructuras, que son conjuntos de elementos con una función estructural definida. Por ejemplo, en un automóvil uno podría considerar el chasis como una subestructura, la carrocería como otra, el motor, la transmisión, etc. Y por supuesto cada uno va a estar formado por un montón de elementos.
La diferencia con los macroelementos es que acá digamos, se busca la subestructura dividiendo el modelo completo y no al revés como el macroelemento, que se hace simplemente uniendo elementos sencillos para simplificar el modelado, ¿sí? La subestructura se obtiene desglosando la estructura total en componentes funcionales. El ensamblado de un modelo general de elementos finitos sigue las mismas reglas que vimos en el método directo de la rigidez. La globalización primero, las ecuaciones de los elementos se transforman, se pasan de su sistema de coordenadas local al sistema global común. Luego el ensamblado, en el cual las ecuaciones de los elementos se combinan en las ecuaciones globales mediante la indexación y suma de los coeficientes matriciales de las matrices elementales. Los cálculos que vimos en la ejemplo ocultan la verdadera complejidad de la implementación. Las ecuaciones de rigidez globales en las aplicaciones prácticas pueden tener miles o millones de grados de libertad y es inevitable la necesidad de usar una computadora.